Entonces vamos ahí a Hechos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Hechos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Creo que tengo otra versión. Dice así, la palabra del Señor, leamos con fe. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias por este registro, Señor, que no es apenas una descripción histórica de algún momento de la iglesia. Señor, es lo que nosotros podemos tener cuando tu Santo Espíritu nos llena, cuando nos hermanamos alrededor de la cruz y dejamos de lado, Señor, tantas razones que tenemos para dividirnos y apartarnos. Gracias porque en la iglesia, Señor, no somos gente con etiquetas. Somos pecadores perdonados, discípulos de Jesucristo amados por ti. Ayúdanos a entender esto en esta mañana. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Tuve la oportunidad de ver un documental que se estrenó en el 2015 por un cineasta italiano, ahora no recuerdo el nombre, y este documental se llama La teoría sueca del amor. No sé si alguien ha visto este documental o lo ha escuchado. La teoría sueca del amor. Y es básicamente una mirada a la sociedad sueca y su estado de bienestar por proveer recursos a las personas que quieren deshacerse de las relaciones que les están costando. Hijos que no se quieren ir de la casa, ya tienen más de 18 años o 20 años, 30 años. Oye, este hijo no quiere irse, no quiere trabajar. El Estado va a suplir las necesidades de ese hijo para que tú puedas estar libre. Abuelos o padres mayores que también son una carga y un estorbo, por así decirlo, para los hijos. Bueno, el estado de bienestar va a proveer los recursos y lo que sea necesario para que ese abuelo pueda dejar de ser una carga para ti, ¿no? El argumento es el siguiente, que el verdadero bienestar está en las relaciones auténticas. Entonces, si una relación me cuesta o yo estoy con una persona porque yo dependo de ella, entonces no es una relación auténtica. Yo estoy ahí porque dependo de esa persona, porque esa persona me da algo, ¿no? Entonces, la manera de tener relaciones auténticas, esas relaciones que tú realmente quieres conservar, entonces son las que tú decides tener. En el momento en que eso te proponga una carga, entonces tú las vas a descartar. Bueno, en Suecia ya en la década de los 70 esto comenzó a ser una política pública y comenzó a promover la independencia y la autonomía como derecho fundamental de la persona. Las personas tienen derecho a tener las relaciones que deseen mantener. Cuando hay una relación que carga, que supone dificultades, entonces el estado de bienestar se hace cargo y provee lo necesario para permitir esa independencia. Eso es lo que sucede en Suecia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y esto hace parte de ese documental de este cineasta italiano. Suecia es el país con el mayor índice de soledad del mundo. 40% de los hogares en Suecia son unipersonales, una sola persona por casa. Y de ese 40%, más de la mitad afirma sentirse sola. Es obvio, ¿no? Y todo esto viene acompañado de enfermedades mentales, depresión, alcoholismo y que 1 de 4 suecos muera en total soledad y abandono. De hecho, hay una escena ahí en el documental donde hay un ministerio, por así decirlo, que va a las casas que ya no dan señales de vida
para limpiarlas porque las personas que estuvieron ahí ya habían muerto algunos meses. No tienen a nadie más a su alrededor. No tienen vínculos, no tienen personas. Entonces ese ministerio va a las casas, limpia, resuelve todas sus cosas. Esta sociedad ha llegado a esos niveles de independencia y autonomía, que Suecia es el país que más consume esperma congelada para mujeres que quieren tener hijos solas. No se casan, no forman familia, hogares unipersonales. Es una tremenda tragedia. Y entonces Suecia comenzó a ver que estos eran problemas serios: depresión, alcoholismo, suicidio, enfermedades mentales. Era un problema de salud pública. ¿Y cuál fue la forma de tratar? Que haya más de una persona viviendo en una casa. Es obvio, ¿no? Oye, qué situación súper novedosa, extraordinaria, revolucionaria. Que más de una persona viva en una casa. Oye, es que es así que funcionamos. Fuimos creados para vivir en comunidad desde el principio. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sin embargo, lo que el pecado produjo fue rupturas con Dios, con nuestro prójimo, con la creación y con nosotros mismos. El caso sueco es un caso extremo de lo que sucede con frecuencia en nuestro mundo caído. Rupturas, divisiones, aislamientos, descarte de relaciones. Si tuviéramos la posibilidad de un estado como el sueco, haríamos lo mismo. El estado sueco o Suecia es un caso extremo de lo que nosotros somos capaces de hacer si tenemos los medios para deshacernos de las personas que nos cuestan. En el mundo, mis hermanos, encontramos rupturas. En el Evangelio, reconciliación con Dios y nuestro prójimo. ¿Y cuál es ese lugar en el que la reconciliación con Dios y la reconciliación con mi prójimo se hace evidente? ¿Cuál es ese lugar donde se está materializando esa nueva humanidad moldada por la gracia inmerecida de Dios, que comienza a unirse, que comienza a compartir y a colocar las cosas en común? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es? La iglesia. Y por esa razón la iglesia es y debe ser una comunidad de contraste, o más bien la comunidad de contraste que muestre la nueva humanidad que Dios está conformando a la imagen de Jesús, el hombre perfecto. Eso es lo que tenemos aquí, la sociedad de contraste para las comunidades divididas, rotas, quebradas, aisladas y dañadas por el pecado. Aquí deben encontrar una cosa totalmente diferente de lo que se encuentra por doquier en el mundo. Aquí en la iglesia las personas deben mirar y tienen que ver otra dinámica, otra manera de ser gente, de relacionarse con las personas, de seguir insistiendo en las relaciones aunque nos hieran. La iglesia es comunidad de contraste y es una comunidad profundamente comunitaria, de relaciones. Recordemos un poco el propósito de la redención, de esta metanarrativa. ¿Cuál es el propósito? Que Dios habite la creación junto a su pueblo sin impedimentos. Y en la iglesia comienza a materializarse esta realidad de manera parcial. Porque Dios habita en su iglesia, en la vida de hombres y mujeres que por la fe en Jesús hacen parte de su cuerpo y lo hace entonces por medio de su Santo Espíritu. Aquí en la iglesia, ese propósito de la redención, que Dios habite la creación junto a su pueblo sin impedimentos, se comienza a materializar aquí en la iglesia. Aquí Dios está habitando por medio de su Santo Espíritu. Es parcial, todavía no es definitivo, todavía hay pecado, todavía hay cosas que nos impiden disfrutar de manera plena la comunión plena con Dios. Pero aquí en la iglesia ya comienza esto a materializarse de manera parcial. Entonces fíjense, personas de cualquier lengua, tribu y nación pueden ser pueblo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cualquier persona puede hacer parte de la iglesia por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es de lo más práctico y concreto que sucede en nuestra vida una vez que respondemos con fe y arrepentimiento al Evangelio. Que somos introducidos en la iglesia. Tú te conviertes, eres alcanzado por la gracia de Dios. De lo más práctico, concreto que sucede en tu vida, de todo lo que está sucediendo, regeneración, justificación, santificación, de lo más visible y concreto es que ahora tú tienes un grupo de hermanos,
una familia espiritual, una comunión, una iglesia a la cual haces parte. Somos parte de la iglesia y eso se debe traducir en hacer parte de una iglesia local, una iglesia visible, una iglesia que tiene un pastor, que tiene gente que la cuida, liderazgo, que tiene hermanos de carne y hueso, hermanos que no están apenas atrás de una pantalla, sino hermanos con los que tú puedes aquí abrazar, tocar, conversar. Tú ahora haces parte de la iglesia. Y esto nos lleva a una primera aplicación. Cristianos sin iglesia, teniendo la oportunidad de congregar en una, hay algunos que no tienen la oportunidad, tienen un serio problema. Están enfermos, están viviendo una vida cristiana profundamente incompleta, porque la vida cristiana es en esencia comunitaria. Es así. La gracia del Señor te alcanza, acto seguido te mete en una iglesia. Y esto se ve reflejado en la gran comisión. Hagan discípulos de todas las naciones, proclamen el evangelio y, acto seguido, bautícenlos. O sea, introdúzcanlos a la iglesia. Los cristianos somos personas de iglesia. Domingo que dejas de venir y domingo tras domingo, que esto se va sumando, mi hermano, esto está afectando tu vida cristiana. Les doy un ejemplito. Nosotros vamos a salir de vacaciones ya el próximo domingo después del culto. Y tanto yo como mi papá ya me está preparando los domingos a qué iglesias vamos a ir, ya estando de vacaciones. Estamos buscando que nosotros no estemos un domingo en un lugar donde no sea posible ir a la iglesia, porque somos personas de iglesia. Nos gusta, me gusta venir a la iglesia. Y esto debería ser un gusto para nosotros también como cristianos, venir a la iglesia. Yo espero el domingo porque los voy a encontrar con ustedes. Pero no nos pasa a todos. Otros chutas, llegó el domingo. ¿No? Entonces, no participar de la iglesia es un problema serio. Dejar de congregarse, permitirse que pasen los domingos sin participar de la comunión con tus otros hermanos, que cualquier otra cosa se interponga, no es un pequeño problema, no es un problema de agenda, no es un problema de la iglesia, es un problema en tu corazón y necesita gracia del Señor para tratarlo. ¿Ok? La iglesia no es una junta de amigos sin compromiso. Por eso no tenemos la chance de ir y no ir. Es una verdadera familia espiritual que tiene a Cristo en común y persevera en Cristo. Entonces yo quiero que aquí en este retrato de Hechos podamos ver algunas características de esta comunión que nosotros tenemos. Mi propósito es encantarlos o reencantarlos o dejarlos más encantados con este proyecto que Dios nos dio en su redención, que es iglesia. Es tremendo, si podríamos llamarlo, esto es revolucionario. Iglesia, es una cosa impresionante. Lo primero, entonces, que tenemos que ver, que la iglesia, la comunión de los santos, es una comunión que se dedica a aprender y a orar. Versículo 42, fíjense. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo primero que Lucas nos está diciendo sobre esta comunidad es que se dedicaron o se dedican a aprender, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una disposición a entender lo que estaba sucediendo con ellos. Tenían hambre y sed por aprender la doctrina formulada por aquellos que habían caminado al lado de Jesús y que habían sido testigos oculares de su resurrección. Había acontecido algo con ellos extraordinario, tremendo, y ellos querían saber más qué era lo que había sucedido con ellos. ¿Y a quiénes iban a recurrir? A aquellos que caminaron con Jesús todo ese tiempo, a los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Cristianismo, comunión cristiana, aparte de todo eso romántico tal vez que yo ya les mencioné, es doctrina también. Es doctrina también. Muchos piensan que el cristianismo no se trata de doctrina. Apenas se trata de una experiencia amorosa, mística, de amigos, una comunidad abierta para todo el mundo, medio hippie, en el que no hay lugar para la doctrina. Pero el texto nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y todo lo que veremos más adelante en este texto, amor, servicio, comunión, se desprenden de la doctrina. El cuerpo de esa iglesia
su manera de vivir, de moverse, está fundamentado en la doctrina. Entonces no estamos unidos alrededor de cualquier cosa. Estamos unidos alrededor de la verdad, de la doctrina apostólica, del evangelio. Eso es muy importante. Y esa verdad también va a separar a otras personas. Y ha pasado. Entonces, mi hermano, mi hermana, no puede haber crecimiento espiritual en servicio, en amor en una iglesia si no hay dedicación diligente al estudio de la palabra. Una iglesia que no quiere aprender doctrina es una iglesia que va a fracasar en amar, en servir, en discipular y en alcanzar a los perdidos. En la iglesia hay doctrina. Estamos unidos en esa doctrina y es esa doctrina, el evangelio, la que debe fundar tu comunión en una iglesia, sea esta o sea otra. Entonces, puedes tener una cosa bien romántica en una iglesia, pero no hay doctrina, no hay verdad bíblica fiel. Tú tienes que salir de esa iglesia, infelizmente. Si tú en esta iglesia no encuentras predicación fiel, tú tienes que salir de esta iglesia. Pero no salgas de una iglesia porque las cosas no pasan como a ti te gustaría que pasaran. O porque, no sé, no tienes mucho feeling con algunas personas. Vete porque no te predican la palabra con fidelidad. Porque estamos unidos alrededor de la verdad, del evangelio. Y hermanos, tenemos oportunidades preciosas en esta iglesia. Todas las semanas tenemos oportunidades para perseverar en el evangelio y en la doctrina. Tenemos la escuela dominical, domingo a las 10:30, culto dominical 11:30, grupos de crecimiento, miércoles a las 20, jueves a las 20. Tenemos encuentro de mujeres quincenal, encuentro de hombres mensual. Hay varias oportunidades y actividades para perseverar en la doctrina. Y es esto lo que va a traer crecimiento. Esto es lo que va a forjar una comunión sana, saludable, firme. Entonces, en cada una de esas instancias nos reunimos para perseverar en la doctrina para que por ella podamos crecer. Y también que había oración. Ya me voy a dedicar a los demás, pero había oración. Entonces había doctrina, perseverar en la doctrina y había oración. Esta iglesia no apenas hablaba de la oración, ¿no? Hay muchas iglesias que apenas hablan de la oración, pero no oran. Aquí se oraba, perseveraban en la oración, respondían al Señor en oración. Todo lo que aprendían era orado al Señor. Entonces, somos muy buenos para hablar de teología, ¿no? De teología de la oración, de la importancia de la oración, de que es necesario orar, pero la verdad es que somos muy flojos para orar. Esa es la verdad. Y mis hermanos, tenemos otra actividad para orar, que son los jueves a las 7 de la mañana. Entonces también están invitados a que nosotros nos juntemos en oración. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Tenemos instancias en estas iglesias para esto, entonces yo les invito y les animo a que puedan participar. Esto es lo que nos va a permitir de alguna manera esa cosa romántica, ya vamos a ver que no es tan así, de la iglesia, ya vamos a encontrar cosas complicadas. Segundo, entonces, perseveraban primero, doctrina de los apóstoles y oración, y era una iglesia profundamente comunitaria, que colocaba las cosas en común. Quiero que veamos ahí versículos 42, 44, 45, 46. Fíjense cómo aparece comunión, común, en todos estos versículos. O sea, en 4 versículos, varias veces el texto nos está diciendo que la iglesia tenía comunión y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando ¿cómo? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, juntos, unánimes, en comunión, unos a otros. Ese es el carácter de la iglesia. O sea, esto es lo que se produce cuando una iglesia persevera en doctrina y en oración, comunión. ¿Qué tenemos aquí?
Personas independientes, aisladas, autónomas, indiferentes, abandonadas, egoístas, envidiosas, formando partidos, llaneros solitarios, como decía Andrés. No, tenemos personas involucradas unas con otras, atentas unas a las otras, cuidando unos de los otros, personas relacionadas profundamente entre sí y más allá de la reunión del domingo. Aquí hay una iglesia profundamente comunitaria y esto no es una descripción histórica apenas de un momento de la iglesia. Esta es la manera de ser iglesia. Esta es la manera de ser iglesia. Yo sueño con que Ríos de Vida sea una iglesia así. También. Entonces, es en la iglesia que comienza a materializarse esa nueva humanidad redimida, en la que comienza a materializarse el reino de Dios que se consumará. La iglesia nos da vestigios, vislumbres de lo que Dios hará de manera plena y definitiva cuando consume su reino. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde las diferencias, sean de sexo, de opinión, políticas, sociales, económicas, son niveladas alrededor de Jesús. Alrededor de la verdad del Evangelio, somos pecadores, perdonados y amados por Dios por pura gracia. No importa nada más. Todas las cosas que pudieron habernos definido, dado valor y sentido, ahora pierden el poder a determinar quiénes somos. Ahora somos de Cristo. Antes de ser colombiano o chileno o brasileño, soy de Cristo. Antes de ser hombre o mujer, soy de Cristo. Antes de ser pobre o rico, soy de Cristo. Eso es lo que tenemos en la iglesia. Entonces, ese hermano con el que tienes diferencias es de Cristo, igual que tú. Este pastor que podría ser mejor es tu hermano en Cristo también. Confiesa la misma fe y el mismo Señor. Esta iglesia que podría no ser lo que sueñas es la comunión que Cristo te dio. Eso es lo que tenemos en común, Cristo. Lo leímos, lo leyó Luis ahora en la escuela dominical, como este nuevo pueblo que no es nuevo en cronología, no es la primera vez que aparece el pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? Él viene desde el Antiguo Testamento y ahora continúa por medio de la iglesia. Es nuevo porque tiene una naturaleza diferente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos alrededor de la cruz? Alrededor de la cruz no somos ricos, pobres, izquierda, derecha, víctimas, victimarios, ofensores, ofendidos. Somos pecadores perdonados, reconciliados con Dios, hijos del mismo Padre, habitados por el Espíritu Santo. Somos hermanos. Por eso tú le dices a tu hermano, hermano, si no lo sabías. No es una jerga evangélica. Hermano o hermana, porque tienen el mismo Padre. Porque ambos fueron adoptados por pura gracia. Él es tu hermano, ella es tu hermana. Sin embargo, como hemos visto, hermanos que se dicen los unos a los otros, no tenemos nada en común. ¿Cómo quedó claro eso con estallido social, pandemia, elecciones? Hermanos, no tengo nada en común contigo. ¿Y Cristo no es suficiente? Cristo no es suficiente comunión. Cristo no es el fundamento de nuestra relación. ¿No es Cristo lo que tenemos en común? Pero preferimos separarnos y colocar en el centro de nuestra identidad cualquier otra cosa que no es Cristo. Y yo quiero que pensemos más allá de esos temas que son controversiales y que dividen, que realmente nos ponen y nos confrontan, como es política, economía, política y economía. Son temas bien controversiales, ¿no? Yo quiero que pensemos en otro tema que es complicado y que se da con más frecuencia de la que nos gustaría en la iglesia, y es amar más nuestro sueño de iglesia que la propia iglesia que el Señor nos dio. Amar más nuestra idea de cómo debería ser la iglesia que la propia iglesia que el Señor nos dio. Hay muchos hermanos que aman más ese sueño de iglesia que tienen y que no lo encuentran en la iglesia
a la que llegaron y que posiblemente no la van a encontrar en ninguna iglesia, porque ninguna iglesia es perfecta, ninguna iglesia cumple tu sueño de iglesia. Y muchas veces amamos más el sueño de iglesia que tenemos que la iglesia que el Señor nos dio, y somos capaces de destruir la comunión que tenemos. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver solamente problemas en la iglesia. Podemos tener visiones negativas de la iglesia, críticas, pero es todo lo que hacemos. Podemos tener nuestra visión crítica de la iglesia, claro que sí, podemos tenerla, pero trabajemos juntos para entonces hacer una mejor iglesia. Pero no ames más tu sueño de iglesia que la propia iglesia que el Señor te dio. Esta fue la iglesia que el Señor te dio por gracia, con sus problemas, con sus dificultades. Fue aquel que el Señor que te puso. Y cuando amamos más nuestro sueño de iglesia, lo que debería ser la iglesia, que la iglesia en sí que el Señor nos dio, lo que vamos a hacer es que vamos a promover nuestras visiones negativas de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con ese. Y en la iglesia lamentablemente nos herimos, vemos cosas que no nos gustaría ver, sufrimos y hacemos sufrir, y es en medio de esas fricciones que el Señor nos va tratando. Podemos elegir el camino sueco cuando eso nos pase, descartarlos, hacerlos a un lado, pedirle al Estado, al papá Estado que se haga cargo de ese hermano, o sea, que el pastor resuelva todos tus problemas. No, eres tú. En la Biblia no son llamados los pastores a arreglar la vida a los demás. Somos todos llamados a hacernos cargos los unos de los otros. Entonces tenemos el camino difícil, que es meter nuestras manos en la suciedad del otro y que el otro meta las manos en nuestra suciedad y arreglar los problemas. Con la gracia del Señor, recuerden que alrededor de la cruz que somos, pecadores perdonados. O hacemos el camino sueco, el camino fácil. Me voy. O me separo, me aíslo, no quiero nada más. Fíjense que somos más suecos que cristianos. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, mis hermanos, que nuestra comunión en Cristo nos lleve a ser tan prácticos como leímos ahí en Mateo 5. Que si tenemos algo en contra de nuestro hermano, dejemos a un lado nuestra ofrenda. Yo necesito ponerme en paz con él. Porque el Señor quiere más que tu ofrenda. Quiere que sus hermanos, sus hijos, hermanos, estén reconciliados. Porque esa reconciliación es lo que testifica que el reino de Dios ha llegado. Esa reconciliación testifica que ese proyecto de redención, de restauración de una nueva humanidad está en curso. Por eso Jesús dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Si ustedes están unidos, el mundo va a creer que el Padre me envió. Entonces, toda vez que comprometemos nuestro testimonio cristiano con divisiones, con peleas, estamos de verdad, hermanos, haciendo un flaquísimo favor a nuestro testimonio cristiano. Estamos comprometiendo nuestra misión. Estamos ofreciendo al mundo una caricatura de cristianismo y no un cristianismo real, verdadero. Y es lamentable. Muchos tal vez venimos, o la mayoría de divisiones, fíjense, ellos son el testimonio de nuestro fracaso. Sea una división buena que las hubo para huir de herejías, pero es el testimonio de nuestro fracaso, de nuestro pecado. O sea, por cosas minúsculas, es testimonio de nuestro fracaso, de nuestro pecado. Entonces, yo les invito, mis hermanos, a que busquemos activamente, intencionalmente, esta comunión preciosa que el Señor nos da en esta familia llamada iglesia, porque es precioso. En tercer lugar, ¿cuáles son los efectos de esta iglesia entonces comunitaria? Adoración con entusiasmo. Fíjense, versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Participaban diariamente de la iglesia. Les gustaba venir al culto, adorar, orar juntos al Señor. Lo hacían con alegría, con sinceridad en el corazón. La alabanza era constante, la oración era perseverante. Alababan a Dios en todo tiempo. ¿Con qué disposición tú vienes a la iglesia?
Habían relaciones profundas. Ahí, versículo 46 nuevamente. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Habían relaciones que iban más allá de la iglesia, de la reunión dominical y de una simple conversación superficial. Había casas abiertas para la comunión. Se llamaban unos a otros. Se juntaban para compartir el pan. Y podemos ver a Jesús en los evangelios pasando gran parte de su ministerio sentado a la mesa con diferentes personas, compartiendo el pan, haciendo comunidad. Entonces, mis hermanos, abran sus casas para compartir el pan con otros. Alrededor de la mesa nosotros nos hacemos más hermanos. Colocamos la conversación en día. Escuchamos qué problemas tienen unos, qué problemas tienen nosotros. Nos alegramos con las bendiciones de otros. Oramos juntos. Entonces aprovechen cada instancia. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, fue medio rápido, pero fue muy bueno. Y uno sale llenito. Estaba frío, era un poco lejos y uno va, chuta, está lejos, está frío, pero después uno dice, uff, qué bueno haber venido, qué bueno haber estado aquí. Entonces, mis hermanos, abran las puertas de su casa, inviten a alguien a pasar tiempo con ustedes, a compartir una cena, una comida, un almuerzo, porque eso es lo que nosotros debemos y podemos hacer en Cristo Jesús. También había generosidad que suplía la necesidad de los demás. Fíjense nuevamente, versículo 45-46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Un texto polémico, ¿no? Porque dicen que aquí es el comunismo primitivo. Aquí no hay nada de comunismo. El comunismo propone un Estado que te obliga o que obliga al que tiene dinero a darle al que no tiene. Pero aquí no hay imposición, aquí no hay obligación, no hay coerción, no hay un policía ahí diciendo, hey, usted tiene mucho y tiene que darle al que no tiene. No. Aquí hay una disposición generosa y espontánea a repartir con el que no tiene aquello que me está sobrando a mí. Oye, este hermano en Cristo, este hermano con el que yo tengo algo en común tan profundo que es Cristo, yo no puedo permitir que él pase necesidad. Yo no puedo permitir que él pase sufrimiento solo, que llore solo, que sufra solo. Yo voy a disponerme y hacer lo que Cristo hizo por mí. Voy a dividir con él aquello que el Señor me ha dado en abundancia. Entonces de verdad, había un ánimo y una intención práctica, concreta y real de suplir las necesidades del otro. No lo dejaban en palabras. No lo mandaban con una palmada en la espalda al hermano, allá voy a orar por ti, no. Voy a suplir estas necesidades. Difícil, yo sé, cuesta. Pero cuando hay doctrina, cuando hay oración, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, esto lo podemos vivir. ¿Qué más sucedía? Que esta era una iglesia atractiva. Versículo 48, fíjense. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era una iglesia que llamaba la atención de los de afuera. Era una iglesia atractiva. Las personas miraban para dentro de la iglesia y quedaban impresionadas al ver el tipo de amor y comunión que vivían estos cristianos. Era una iglesia que reflejaba lo que significa una sociedad gobernada por el propio Señor. Fíjense, de la misma manera que Israel tenía que llamar la atención de las naciones en el Antiguo Testamento y testificar lo que significaba vivir en la voluntad de Dios, la iglesia también tenía esa responsabilidad, mostrar a los demás lo que significa ahora ser parte de ese reino de Dios que va a ser consumado. Estamos dando vestigios, vislumbres de esa maravilla que va a venir cuando Dios consume su reino. Y fíjense que esos vislumbres no se dan por dinero, por una situación económica próspera, se dan por relaciones generosas, insistentes, perseverantes y sacrificiales. Es que cualquier persona puede encontrar y admirarse con la riqueza de otro, pero quedar boquiabierto es con este tipo de iglesias. Había servicio para los de afuera, no solamente para los de adentro. Los incrédulos también eran servidos, beneficiados por el servicio cristiano, y por esa razón la iglesia atraía a las personas de afuera.
Pero si las personas de afuera miran para dentro de nuestra iglesia y ven que no hay diferencia entre ellos y nosotros, que nos dividimos como ellos lo hacen, que nos separamos y nos divorciamos como ellos lo hacen, que levantamos muros de separación como ellos lo hacen, que hay indiferencia, que hay falta de cuidado como sucede afuera, ¿qué ganas van a tener de hacer parte de esta iglesia? Sí, lo tienen afuera también, pero en esta iglesia, en la comunión cristiana, nosotros tenemos una oportunidad de mostrar un contraste, el contraste del reino de Dios, y que ellos quieran venir y hacer parte. Y finalmente entonces hay crecimiento. El Señor iba añadiendo a esta iglesia a los que iban a ser salvos, una iglesia que crecía, que era diligente en lo que le competía, y eso incluía, claro, proclamación del evangelio. Confiaban en la obra del Señor en el corazón de los suyos. Entonces una iglesia que también crecía, era una iglesia que tenía una comunión fuerte adentro, pero no se quedaba adentro únicamente, iba para afuera también. Y finalmente ellos tenían temor, y sobrevino temor a toda persona. Había un sentido de reverencia y temor, de responsabilidad con lo que estaba sucediendo. No se trataba, como ya les dije, de una junta de amigos sin ningún tipo de responsabilidad. No, había una conciencia de que el Señor estaba obrando, que estaban siendo añadidos a su comunidad los suyos, en el que el amor sacrificial y activo eran la marca que ellos tenían que exhibir apuntando a Cristo, y que esto les iba a costar persecución, dificultades, pero ellos decían: no hay nada mejor que hacer parte de la comunión con Cristo, y temían. Esto es lo que nosotros tenemos en la iglesia, mis hermanos, esta comunión preciosa, maravillosa, y esta comunión no va a ser producida por el pastor o por los líderes, va a ser producida, buscada intencionalmente por ustedes, porque ustedes junto conmigo hacemos esta comunión, esta comunidad. Entonces, sé intencional, no esperes que sean otros los que promuevan lo que podría traer comunión a esta iglesia. Sé tú mismo el que promueve estos encuentros, estas iniciativas, esto que nos va a unir. Si estás solo, si estás lejos de tu familia, por ejemplo, no están hoy aquí, está Álvaro y María Paz de Castro, están solos aquí como estudiantes. Llévatelos un domingo a tu casa, a almorzar contigo, a saber cómo están, a ponerte a disposición de ellos, y deben haber más. Están aquí solos, seamos familia para ellos, no seamos suecos, seamos cristianos, hijos de Dios, que insisten en las relaciones, porque lo que tenemos en común, ¿qué es? Es Cristo. Es Cristo. Alrededor de Él somos pecadores, perdonados y amados por el Padre. Tenemos dos opciones: o el camino difícil, sí, cuesta, pero vamos a poder vivir, experimentar todo esto, o el camino fácil, y va a terminar muy mal. No vamos a poder experimentar esto. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia, mis hermanos.